Karen Sichels, asesora jurídica de la presidencia, y la primera pregunta obviamente es ¿cómo se siente el gobierno nacional respecto del término en las mesas de negociación, en donde, bueno, de alguna manera se dieron 238 acuerdos? Nosotros no queremos decir que está mal llegar a acuerdos, posiblemente está bien llegar a acuerdos. El tema es que la manera como llegamos a esos acuerdos fue un poco por las malas y no por las buenas. Y parecería que ciertos sectores indígenas pues, no están muy conformes con los resultados y ya empiezan a amenazar con nuevos paros, nuevas manifestaciones como las que ya vivimos en octubre del 2019 y en el 2021. Bienvenida, Karen. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, sobre el tema de las mesas de diálogo, yo creo que un representante del Ministerio de Gobierno podrá darle una mejor respuesta, pero en contexto, realmente lo que se ha hecho a través de las mesas de diálogo es algo histórico en el país. Cuando uno estudia cómo los países llegan al desarrollo, uno se da cuenta que los economistas que estudian esta materia lo que han establecido es que no depende, por ejemplo, tanto de las normas económicas, no depende tanto incluso de los sistemas políticos. Lo que hace que un país se desarrolle es que las personas que lo conforman se sienten a dialogar y se sienten a llegar a acuerdos para tener un propósito en común. Entonces, es por eso que las mesas de diálogo realmente representan un hito histórico en el país, en el Ecuador, y representan un acto real de construir un Ecuador a futuro. Cualquier medida de política pública que se pueda tomar sin que nosotros sanemos, sin que nosotros dialoguemos después de la historia tan atropellada que tiene el Ecuador, que nos ha convertido en nación, será algo que se pueda caer en el corto o en el mediano plazo. Esta es una medida a largo plazo. Dialogar con los sectores que se han sentido recluidos es una medida a largo plazo. Ahora entiendo que el Ministerio de Gobierno dará el seguimiento a los acuerdos que se han llegado, y también comprendo que el Ministerio de Gobierno estará encargado de hacer la vocería que corresponda respecto de cómo precisamente se va desmitificando esta idea de que los acuerdos que se han llegado solamente ayudan a ciertos grupos indígenas, sino que más bien el gobierno ha representado estas mesas de diálogo como corresponde, es decir, con perspectiva nacional y de una forma que los acuerdos que se han ejecutado, que se han llevado a cabo, buscan y van realmente a ayudar a todos los ecuatorianos. Entonces, en definitiva, como le digo, creo que esta pregunta la pueden responder mejor los representantes de gobierno, del Ministerio de Gobierno que llevaron a cabo estos procesos, pero ciertamente desde el gobierno en general, desde la presidencia, nosotros vemos esto como una de las tantas acciones que está tomando el presidente de la República a largo plazo para construir una nación. Es un proceso de construcción de nación. Bien, Karen, de acuerdo, y nos encanta oír esa declaración de que esto está pensado en construir una democracia quizás más participativa y más resistente. Pero mi pregunta es, ¿ustedes en la presidencia están conformes con los resultados y piensan que esto es cosa juzgada? Es decir, ¿ustedes piensan que no va a haber, que luego del éxito relativo de las mesas de negociación, ya no va a haber levantamientos, no va a haber más problemas con los indígenas en el corto o en el mediano plazo? Bueno, nosotros como gobierno no podemos tomar una definición de esa naturaleza. Lo que nosotros entendemos es que la historia que tiene nuestro país ha sido muy atropellada por la manera en la que nos hemos construido como nación, en donde muchos grupos históricamente se han visto relegados por otros. Y ahora que el presidente asume esta función de ser un líder de una nación entera, no de ciertos grupos, sino de la nación entera, enfrentamos también estos problemas que hemos arrastrado desde la conformación de la República. Y como digo, estas medidas a través de las mesas de diálogo es una salida a largo plazo. No sabemos si es que los grupos que se encuentran disconformes podrán ejercer su derecho a la protesta, pero lo que sí sabemos es que en todos los casos el presidente tiene que representar en las decisiones que tome a toda la nación. Tendrá que defender a todos los ecuatorianos. En caso de que eso exista, de lo cual nosotros no tenemos indicios de que vayan a haber levantamientos, el presidente tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad y la integridad de todo el Ecuador.
Como digo, nuevamente este tema estoy segura que podrán ofrecer una mejor respuesta a los representantes del Ministerio de Gobierno, que han hecho un extraordinario trabajo, un histórico trabajo en las mesas de diálogo, y que entienden mejor la realidad de empatizar con estos representantes que al final del día, si uno se abstrae de la realidad, están representando las voces de personas que, como digo, por cientos de años, desde 1830 que nosotros somos nación, se han sentido relegados. Y el proceso de construcción de nación es un proceso de diálogo y es un proceso de sentarnos a tratar de entender la posición de los demás. Fernando Aguayo los saluda, muy buenos días. Es muy importante lo que ahora están planteando ustedes. Ya la Corte Constitucional, por supuesto, no calificó la pregunta 6, esta que hacía referencia al Consejo de Participación, la designación de las autoridades. Vemos que en el texto, para resumir, lo que ahora están planteando es que la Corte Constitucional pueda aceptar el que la Asamblea sea la que designe a las autoridades e incluso sea la que designe a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y no en una elección popular como la que se va a dar el 5 de febrero, en donde también se elegían, además de las autoridades seccionales, a los miembros del Consejo de Participación. Esto es, en resumen y en sustancia, la propuesta que ustedes han hecho el día de ayer y que obviamente va a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que modifica frente a lo que significó la pregunta 6 que fue enviada en el paquete de 8 al presidente, a la Corte Constitucional, que fue calificada como de ultrapresidencialismo, y al ultrapresidencialismo otorgarle además esto de que designe prácticamente a todas las autoridades? Quisiera, por favor, con este preámbulo, una respuesta. Muchísimas gracias a usted por su pregunta. Entonces, justamente atando los dos temas, la consulta popular es otro de los momentos que nos va a permitir a los ecuatorianos debatir sobre temas de relevancia nacional, y no solo debatir, sino decidir sobre estos temas. Particularmente la pregunta que usted menciona es una de las preguntas más complejas técnicamente, y yo creo que es importante tomarse el tiempo para celebrar que el presidente haya puesto en agenda de relevancia nacional que sean los ciudadanos quienes realmente busquen entender, comprender y diseñar sus instituciones, porque finalmente la pregunta 6, que ha sido negada la semana anterior por la Corte Constitucional, busca que los ecuatorianos nos preguntemos qué sistema institucional y qué tipo de autoridades nosotros queremos que se encuentren liderando nuestras instituciones. Ahora, con eso, como usted ha mencionado, la Corte precisamente el jueves pasado negó la pregunta como inicialmente la había planteado el presidente, en donde el sistema que planteó el presidente era un sistema basado en la nominación, que buscaba transparentar quienes llegaban a conocimiento de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la Corte nos ha dicho que en esos términos la pregunta se debía tramitar vía reforma parcial, con lo cual el día de ayer el presidente de la República ha enviado y ha ajustado a los criterios de la Corte Constitucional la pregunta una segunda alternativa. Y yo creo también que este es un acto que merece reflexión por parte de la ciudadanía, porque demuestra que la consulta popular ha sido construida con perspectiva de país, ha sido construida con la finalidad de ayudar a los ecuatorianos. Entonces, como jamás fue la voluntad o la intención del presidente legislar para él mismo o beneficiar al gobierno, no hubo ningún reparo ni ningún problema en quitar el sistema que se había propuesto de nominaciones, alterarlo y cambiarlo a lo que nos está pidiendo la Corte Constitucional. Porque, repito, esta es una pregunta que realmente busca que las autoridades que sean designadas sean los mejores ecuatorianos quienes se encuentren dirigiendo a las autoridades de control. Entonces, lo que se ha propuesto ahora ya no es un sistema de nominación, sino es un sistema de postulación abierta. Pero nosotros también somos responsables y entendemos que estos procesos de designación no pueden estar en extremo politizados, o si bien podrán estar politizados, no puede ser una política que se ejerza o un poder político que se ejerza sin control. Es por eso que la propuesta que ha efectuado el presidente el día de ayer busca establecer ciertos mecanismos de control a la Asamblea Nacional, como por ejemplo la creación de comisiones técnicas y académicas, en donde ciudadanos, funciones del Estado
y académicos puedan guiar el proceso de valoración de méritos y le pasen un listado a la Asamblea Nacional que será vinculante y no podrá ser modificado por el poder político, para que ahí sí el poder político, con un filtro de meritocracia, sea quien termine decidiendo quién va a dirigir las autoridades de control. Entonces hemos alterado, ajustado el sistema. De nuevo creo que esto muestra la voluntad del Ejecutivo de crear un país a futuro, no de legislar para sí mismo, y se ha prescindido de eso, lo cual acoto, así funciona en la mayor parte de países. O sea, de los 30 países presidenciales de los cuales nosotros nos basamos en nuestro análisis para hacer la primera propuesta, nos dimos cuenta que en la mayoría de democracias, excepto Ecuador y Bolivia, de hecho nosotros somos la excepción, nomina el presidente y designa a la Asamblea. La Corte ha dicho que esto es un sistema hiperpresidencialista, lo cual sí nos ha llamado un poco la atención, porque el resto de sistemas presidencialistas así es como ocurre. Pero sin problema nosotros hemos ajustado a sus criterios y hemos presentado una alternativa para que la ciudadanía sea quien decida. Quizá los antecedentes y la situación del país no daba precisamente para que ocurra lo que ocurre en otras naciones. Y de ahí vemos y saludamos que por parte de la Corte Constitucional se diera esa resolución, pero lo propio hacemos con este cambio inmediato que ha hecho el presidente de la República y todo su equipo, planteando pues de manera diferente. Y le digo esto con el mayor de los respetos. Lamentablemente la situación del Ecuador no es la de otras. Aquí hay pues un caos institucional, dolorosamente hay que decirlo, un poco respeto incluso de aquellos que aceptan ser una alta autoridad, ¿no? Aceptan y luego actúan de manera muy contraria a lo que debe ser en lo ético, lo moral y en el objetivo fundamental, que es servir a la patria. Así que en todo caso ya se ha enmendado y esperamos que dé paso la Corte, ¿no?, en esta ocasión, para que sea vía enmienda también, ¿no? Eso es lo que estarían haciendo con el cambio del texto. Sí, y solo una aclaración. Nosotros también estábamos preocupados por lo que usted acaba de manifestar. Y es por eso que, por ejemplo, no se tomó un sistema ajeno como el de Estados Unidos, en donde, como decía, el presidente nomina y el Congreso designa, sino que la primera propuesta que efectuó el presidente preveía un control cruzado en donde el Ejecutivo no tenía toda la facultad de designar. Lastimosamente, la Corte Constitucional no se ha referido respecto de estos mecanismos de control al Ejecutivo en su sentencia. Por ejemplo, el Ejecutivo solo podía mandar a uno de los miembros de la terna, y el resto de miembros de la terna lo conformaban otras instituciones del Estado. Y esto se hizo precisamente comparando al sistema constitucional ecuatoriano con otras democracias frágiles, es decir, con otros países que se encuentran en la misma situación que el Ecuador, porque hay que decirlo, el Ecuador no es el único país con problemas. Entonces nosotros tomamos experiencias similares para diseñar un sistema de control. Entendemos, la Corte nos ha dicho que el cambio era muy drástico, y hemos ajustado. Ahora bien, con ese ajuste, precisamente lo que nosotros estamos buscando es que esta pregunta sea incluida en el paquete de preguntas que se van a enviar, cuando el presidente convoque al referéndum, y sea la ciudadanía directamente quien decida. Este es el efecto de la enmienda, al contrario de la reforma parcial, que necesariamente tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Es por eso que nosotros estamos buscando que la Corte nos diga que esto es una enmienda, para que sea precisamente los ciudadanos quienes puedan decidir directamente sin que haya la intervención de otro poder del Estado. Karen, mi nombre es Pablo Casa, gracias por estar en Punto de Orden hoy con nosotros. Hemos hablado de la pregunta 6 y justamente esta idea de dividirla en dos, intentar de alguna manera cambiarla para que esta vez la Corte Constitucional sí la acepte, y creo que estamos esperando más o menos en unas 2 semanas ya tener la respuesta de la Corte Constitucional. Y ahora quisiera enfocarme en la pregunta 1. ¿Hay alguna alternativa? Porque entiendo que la pregunta 1 también tampoco fue aceptada por la Corte Constitucional. ¿Podría contarnos a nosotros, el panel, y a todos los radioescuchas un poquito sobre este tema? Pregunta 1. Claro, encantada. La pregunta 1 tenía que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en casos de crimen organizado. La idea de la pregunta, o cómo fue concebida la pregunta, buscaba precisamente ajustarnos a criterios internacionales de derecho internacional, pero
tomando en cuenta la realidad del Ecuador. Y lo que ocurre en el Ecuador, como ocurre en varios países de nuestra región, es que el crimen organizado representa una amenaza para la integridad territorial del país. Dicho en palabras simples, el crimen organizado, como es una situación que ocurre de actividad delictiva estructurada, quita fortaleza a las instituciones legítimas de la fuerza pública, con lo cual actualmente quien tiene la facultad y quien tiene la obligación de defender la integridad territorial son las Fuerzas Armadas. Por eso nuestra enmienda no estaba dirigida a confundir las facultades de la policía con las Fuerzas Armadas, como ha señalado la Corte Constitucional en su dictamen, sino al contrario, buscaba fortalecer el fin constitucional de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la Corte Constitucional ha negado esa pregunta vía enmienda y ha dicho que la vía podría ser al menos vía reforma parcial. Nosotros como gobierno estábamos preparados para varios escenarios y para varias alternativas y ya tenemos pensado ciertas preguntas que no irían de referéndum constitucional, sino de consulta popular, el momento en el que el presidente emita su decreto convocando a consulta popular y a referéndum constitucional, precisamente que están dirigidas a promover la seguridad, esta vez ya no enmendando la Constitución, sino reformando leyes y fortaleciendo a la fuerza pública. Entonces sí estamos pensando las alternativas se darán a conocer a la ciudadanía el momento en el que el presidente saque su decreto ejecutivo, que todavía no lo puede hacer, porque si es que el presidente emitiría un decreto ejecutivo antes de que la Corte nos dé un dictamen, estaríamos sometiendo al Ecuador a dos procesos distintos y estaríamos teniendo que llegar a la ciudadanía a dos procesos separados de elecciones, lo cual sería una pérdida de recursos y una pérdida de tiempo también de la ciudadanía. Es por eso que el presidente está esperando, respetuoso de la Corte Constitucional, para emitir los dos decretos ejecutivos en donde se incluirán temas de seguridad ciudadana con certeza. ¿Qué alcanzan los tiempos, Karen? Es la pregunta del millón ahora, porque este peloteo entre ustedes y la Corte, ahí le mando la pregunta 6 dividida en 2, le mando la una medio cambiadita, vuelvan a contestar, si la Corte las vuelve a negar, ¿van a alcanzar los tiempos para que se... diciembre. Sí, digamos, ¿hay tiempo como para seguir en este ping-pong o ustedes de alguna manera le van a poner algún ultimátum a la Corte? Es decir, miren, o sea, aceptamos, pero hasta, qué sé yo, noviembre 15 y de ahí para adelante, chicos, vamos con los decretos ejecutivos. Sí, este ping-pong que usted menciona, que yo entiendo que podría verse así para la ciudadanía, yo creo que es un ejercicio democrático de controles de los poderes del Estado. En el Ecuador, por mucho tiempo, esos controles no existieron porque hubo claramente un control determinado desde anteriores gobiernos hacia todas las instituciones del Estado. Entonces, si es que en mis amigos estaban en la Corte Constitucional y mis amigos estaban haciéndome el control, claro que no iba a haber una negativa por parte de la Corte Constitucional, sino que siempre me iban a dar la razón. Entonces, quizás los ecuatorianos nos hemos acostumbrado un poco a esto, pero realmente en las democracias es absolutamente normal que haya un control. De hecho, es saludable, sano, democrático, que la Corte, que es la que está llamada a hacer su trabajo, lo haga y en este caso niegue preguntas y el presidente ejerza también sus facultades, ajuste las preguntas y las ponga en conocimiento también de la Corte Constitucional. Entonces, yo sí creo que este es un proceso democrático al cual quizás nosotros, como hemos vivido por muchos años un sistema distinto, no estamos acostumbrados, pero así funciona la democracia, ajustando, los poderes se van ajustando al orden de la Constitución. Ahora bien, respecto de los tiempos, nosotros esperamos que esto coincida con las seccionales, siempre hemos manejado un cronograma así, pero yo sí quiero recordar que este no es un proceso que dependa del Ejecutivo, totalmente. La Corte interviene en dos momentos, el Consejo Nacional Electoral también interviene en el proceso, con lo cual es muy difícil que el Ejecutivo pueda ofrecerle a la ciudadanía una fecha en la cual va a ejecutarse la consulta popular, porque no depende del Ejecutivo ni está en la cancha del Ejecutivo. Nosotros continuamos dentro del cronograma inicial, dado que la Corte dio su pronunciamiento muy rápido, lo cual muestra una responsabilidad alta de esta alta Corte, y entonces esperamos que también con la misma celeridad conteste el nuevo pedido del presidente y estamos todavía dentro de calendario. Muy bien, sí. Sí, en la conformación política ecuatoriana hay quienes, por ejemplo, leí algunos editoriales
decían, pero es lógico lo que el presidente está planteando, que no sea la Asamblea la que designe en definitiva las autoridades, porque esta Asamblea tan venida a menos no tiene pues el valor moral para hacerlo. En todo caso, debo decir que la Asamblea, el Poder Legislativo, está representado por el pueblo ecuatoriano, así es. Ellos reciben el voto, la representación. Lo que uno aspira es que tengan una actitud diferente, una mejor actitud, pues no, moral, honesta, profesional, de aporte. Entonces es la Asamblea finalmente a la que va en el futuro a tomar la decisión sobre las nuevas autoridades. Pero reitero, esperamos que tomen buenas decisiones y que por supuesto los participantes sean personas interesadas en servir al país, porque en la actualidad hay tanto irracional, para no calificar de otra manera, que creen que todo lo pueden o que sí están capacitados para hacerlo, y otros lo ven hasta como un negocio, y es por eso que el país no camina. Entonces, ver los mecanismos para depurar y lograr tener un país como otros, ¿no? Como otros latinoamericanos del tercer mundo también, es lo que tenemos que propender. Yo agradezco muchísimo su reflexión. Me parece que usted está yendo justo al tema central y modular de los países que vivimos en democracias frágiles. Y es precisamente la calidad de nuestros partidos políticos y la conexión de nuestros partidos políticos con la ciudadanía y los intereses ciudadanos. Es precisamente que, por ejemplo, dentro de las preguntas que ya han sido aprobadas por la Corte, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional aprobó 6 de 8 preguntas. Nosotros, solo como dato les comento, al 2011 hicimos un corte y la Corte Constitucional aprobaba menos de la mitad de las preguntas que se sometían a su control en este primer momento. Entonces, vemos con mucho positivismo que la Corte haya aprobado 6 de 8 preguntas, y entre esas preguntas está precisamente la pregunta de depuración de movimientos políticos. Esa pregunta busca apuntar al problema que usted está mencionando. Lo que busca es mejorar nuestra clase política y que los movimientos políticos realmente representen los intereses de la ciudadanía. Entonces, si es que uno se pone a analizar las preguntas institucionales, la consulta popular busca atacar a los problemas primero de origen de la clase política, luego a los problemas institucionales a través de un mecanismo de designación de autoridades que se ha eliminado de la concentración de 4 personas, como es ahora, que es la mayoría del CPCCS, y se pase a un órgano con mayor representatividad democrática, con ciertos controles, por supuesto, pero que, como usted mismo menciona, en una democracia así es como tiene que funcionar. El constituyente de Montecristi, en vez de solucionar un problema que era precisamente la clase de políticos que tenemos, buscó crear un experimento, un monstruo que no existe en ningún país del mundo, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y ya vemos dónde nos ha dejado ese experimento como país. Nos ha dejado en un país en donde, por ejemplo, a la actualidad tenemos 10 autoridades subrogantes, un defensor público que no ha sido designado en 4 años, un contralor que lleva 1 año y medio sin poder ser reemplazado porque el Consejo de Participación Ciudadana no está cumpliendo su trabajo como debería hacerlo, y esto responde no a la administración actual del Consejo de Participación Ciudadana, no responde a quienes están ahorita ejerciendo ese cargo. Este es un problema institucional, y por eso no tiene que ver con quién lo conforma, tiene que ver con un diseño institucional, y el presidente está precisamente proponiendo a la ciudadanía una alternativa de diseño institucional que busca no solamente fortalecer nuestra clase política, sino fortalecer la forma de elección de nuestras instituciones y nuestro diseño constitucional ecuatoriano en general. Y creemos que estos son debates que la ciudadanía tiene que continuar y participar, porque esos son los debates a futuro, esos son los debates del país que exceden la coyuntura. De aquí, esta norma se quedará en la Constitución y se aplicará sea quien sea el presidente, sea quien sea el gobierno, y la consulta popular se ha construido precisamente pensando a futuro, pensando en que los ecuatorianos vamos a tener, como ciudadana lo digo, que vivir con el sistema que se está diseñando y ofrecerle sobre todo a la ciudadanía que se pronuncia en elecciones. Creo que la consulta tiene esa gran bondad, que es que permite el diálogo, permite el debate, permite la participación de la ciudadanía y que los ciudadanos decidan sobre temas tan importantes como es el diseño institucional de un país. Karen, realmente felicitaciones, su explicación ha sido súper clara. Muy bien. Pero yo sí quiero dejarle otra inquietud, porque finalmente es una consulta técnicamente compleja, como usted lo dijo anteriormente, unas preguntas más que otras. Sin embargo, el público, cuando va a la urna,
un poco lo que califica es la gestión del gobierno, más no el contenido de las preguntas. ¿Tienen lista ya la estrategia para poder trasladarle a la gente que lo que vamos a votar es esto? Es decir, va a haber un componente... Amplia difusión, explicación. Exactamente, o sea, porque usted lo hace muy bien, pero usted es una abogada que se ve instruida. Acuérdense que la mayoría de los votantes en el Ecuador no tienen pues título universitario. Habrá que hacer que digieran esta decisión tan trascendental de una manera quizá mucho más sencilla. ¿Cómo va ese proceso? Sí, esa pregunta creo que es sin duda de las más importantes que tiene que hacerse el gobierno. Porque como digo, yo creo que la gran bondad de la consulta popular, más allá del contenido que ha sido un contenido elaborado con mucha responsabilidad y a partir de criterios técnicos, más allá del contenido, la consulta popular permite un espacio de diálogo y un espacio de debate y un espacio de que la ciudadanía se informe, conozca, se acerque a la política, se acerque a sus instituciones y tome decisiones, lo cual no puede ocurrir sin que exista una información clara, concisa, no solo técnica, sino también sencilla, para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto como tiene que ser, es decir, informada. Al respecto, nosotros hemos conformado un equipo estratégico separado por completo, con autonomía, que va a guiar el proceso de la consulta popular y la campaña de información que se va a dar, se va a desplegar el momento en el que nosotros conozcamos el dictamen de la Corte y podamos comunicar con certeza cuáles son las preguntas que se van a someter a conocimiento de la ciudadanía. Mientras tanto, estamos informando, sí, ciertamente, pero respetando también y también conociendo que todavía no tenemos las preguntas finales. Entonces, esa estrategia comunicacional se desplegará con mucha fuerza el momento en que conozcamos cuáles son las preguntas y como usted dice, es nuestro trabajo, es nuestra labor informar a la ciudadanía de las bondades de la consulta, pero también incentivar al debate responsable por parte de los académicos, por parte de los técnicos y por parte de la ciudadanía en general. Y son estos momentos, y quiero unir esto con las primeras preguntas que me realizaban respecto de las mesas de diálogo, porque son estos momentos históricos, más allá de los cambios que se van a implementar en la Constitución, pero son estos momentos, estos espacios que está creando el presidente, que va a permitir que la ciudadanía se acerque poco a poco dando sus opiniones, dando sus criterios y conociendo mejor a sus propias instituciones, los que realmente van a permitir que el Ecuador siga consolidándose como nación. Bien, Karen, muchísimas gracias por haber venido temprano a Punto de Orden. Esperamos tenerla más adelante cuando ya tenga este esquema comunicacional mucho más armado y con las preguntas definitivas.